Buenas noches, hermanos que nos acompañan acá en cabina y a todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a nuestro programa Liturgia Viva. Como siempre lo hacemos, vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor con una oración para que Él nos guíe, para que Él nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, te damos gracias por llamarnos una vez más para hablar de ti, Señor. Te pedimos que la luz de tu Santo Espíritu nos guíe, nos llene acá en cabina, a los que nos ven, a los que nos escuchen. Que este mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, abra nuestra mente, quite máscaras también, rompa ataduras, rompa cadenas. Porque así eres tú, Señor. Tú nos amas y tú quieres que sigamos caminando en completa libertad, de la mano contigo. Padre Santo, te pedimos que nos guíes en este programa. Te pedimos que tu Santo Espíritu, esa luz y esa fuerza que solo la podemos encontrar en ti, también le llega a nuestros hermanos. Y a ti, Mamita María, también te pedimos que intercedas en este momento por nuestra oración y que siempre nos ames así como lo haces y nos lleves siempre a los pies de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús y con la intercesión de la Virgen María. Amén y amén. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar este programa de Liturgia Viva. Tengo el honor de compartir micrófono con mi esposa. Hola, Jenny. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Sí, es una alegría estar de nuevo con todos ustedes, siguiendo pues parte de lo que hemos venido platicando, que a lo largo de todos los programas hemos abordado el catecismo de nuestra Iglesia Católica. Y recordando cómo está estructurado el catecismo, recordemos que la primera parte del catecismo se refiere a nuestra profesión de fe. Hablábamos específicamente y desglosábamos todo el credo. La segunda parte nos hablaba de los sacramentos, en donde fuimos abordando cada uno de los sacramentos de nuestra iglesia. Y en esta tercera parte del catecismo abordamos lo que significa vivir la vida en Cristo, yéndonos específicamente a la sección en donde vamos a ir abordando los 10 mandamientos. Ya la semana pasada, o el programa pasado, hablaba sobre el primer mandamiento. Y nosotros ahora pues vamos a hablar sobre el segundo mandamiento, que se refiere a no tomarás el nombre de Dios en vano. Fíjense, mis hermanos, que la iglesia nos enseña, o la iglesia sigue la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, los cual Él nos muestra cuáles son nuestros deberes para con Dios, y los resumió en San Mateo capítulo 22, versículo 37. Y dice así: Jesús les dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, mis hermanos, que este mandamiento muchas veces, o muchas personas teníamos o tenemos la creencia también que solo se refiere a la parte en donde yo tomo el nombre de Dios y hago juramentos. Eso es bien común. Y creemos que solo se refiere a eso. Cuando decimos, te lo juro en nombre de Dios. O te juro por Dios. O te juro por Dios. Y esto, mis hermanos, es un error. Porque esto va mucho más allá. Por eso es bien importante que ahondemos en este mandamiento. Yo quería tomarme un par de minutos para contarles un pequeño testimonio en mi vida antes de conocer al Señor. Cuando estaba con un grupo de amigos,
y ellos o alguno de ellos contaba algún chiste, por ejemplo, algún chiste vulgar en donde se referían a Dios, se referían a la iglesia, se referían a las cosas de la iglesia, incluso se pasaban llevando a religiosos, sacerdotes, religiosas también, y yo me carcajeaba. O sea, a mí eso me daba risa. Cuando yo conocí al Señor y me fui enamorando de Él y de todo lo que Él tiene pone a nuestra disposición, yo sin darme cuenta, cuando volví a oír un chiste de estos, a mí me pareció chocante. Y esto es lo que vamos a ver, o sea, ¿por qué tenemos que respetar el nombre de Dios? No lo tenemos que tomar a la ligera. Y esa es una pequeña muestra de los errores en los que nosotros podemos estar cayendo, y nos sirve también para corregir a los demás. Yo he estado en reuniones pues con sacerdotes en donde ellos bromean, hacen chistes, pero todo son cosas sanas. Cuando caemos en la vulgaridad, incluso irrespetamos la Santa Eucaristía, todo esto tiene que ver con este mandamiento. Y eso solo lo vamos a saber reconocer ahondando en estos mandamientos, en los mandamientos que nuestro Señor Dios nos dejó, y que para muchos también creen que es una carga, que es algo imposible de llevar, lo cual es falso también. La palabra de Dios nos dice que no nos va a dar una carga que no podamos soportar. Entonces, este es el manual. Ese es el manual que el Señor nos dejó, y que la verdad, mis hermanos, es ser felices, es ser libres también, el reconocer cuando estamos cometiendo un error, y como les dije anteriormente, también enseñar a otros lo que es correcto y lo que es incorrecto, y no tomar las cosas de Dios a broma, ¿verdad? Recordemos también que los mandamientos fueron escritos por el mismo dedo de Dios. Amén. O sea, aquí no hay forma de decir, no, esto se lo inventó la iglesia, ¿no? Sí. Cuando amén. le entregó las tablas a Moisés, fue él mismo quien las escribió. Y cuando hablamos de nombre, realmente yo quisiera iniciar como con una pregunta y preguntarles a los que nos ven y nos escuchan, que quién de nosotros, cuando oye el nombre de su mamá o de su papá, cuando alguien habla mal y escucha el nombre de nuestros papás, ¿quién no se enoja que alguien hable mal del nombre de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros amigos? ¿Quién no se enoja? Y por ejemplo lo vemos cuando, por ejemplo, un niño es bebé. ¿Cómo se alegran los papás cuando la primera palabra del niño es papá, es mamá? ¿Verdad? Cuando el niño empieza a identificar las cosas del mundo por su nombre, pareciera como que el niño va tomando posesión de esas cosas, ¿verdad? Vemos también que cuando saludamos a alguien, no nos quedamos callados. O sea, cuando nos presentan a una persona, lo primero que decimos, yo soy Claudia, yo soy Marcela, ¿verdad? No simplemente damos la mano o nos saludamos con un beso, sino que decimos nuestro nombre, porque detrás de nuestro nombre también está nuestra personalidad, lo que somos como personas. Y lo mismo es en el mundo de la religión. Dios ha querido que nosotros hablemos con Él y que hablemos de tú a tú, ¿verdad? Él quiere que lo conozcamos, pero que lo llamemos por su nombre, y su nombre es Dios. Dios Padre, Dios Hijo en Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Y al decir nuestro nombre, yo les pregunto, y yo también me lo pregunté, ¿qué siento yo? ¿Qué sentimiento siento cuando dicen mi nombre o cuando escucho el nombre de mi esposo, de mi familia en boca de alguien más? ¿Qué sentimientos se me vienen? Debiera ser un sentimiento de alegría, de gozo, ¿verdad? De fuerza también, ¿verdad? Hay un sentimiento de cariño. A veces cuando estamos hablando, por ejemplo, si una persona es enojada, nosotros a veces decimos, es que Carla,
¿verdad? O sea, hasta le ponemos el sentimiento al nombre, ¿verdad? De cómo es el carácter de la persona. Por ejemplo, si alguien es como bien inocente, a veces hasta nos reímos, decimos, ay, Juanito, es que Juanito, ¿verdad? Lo mismo debiera ser cuando mencionamos el nombre de Dios, ¿verdad? Debiéramos sentir ese sentimiento de paz, de gozo, de alegría, de protección, de fuerza, ¿verdad? Incluso. Y iniciamos también diciendo cómo es el nombre de Dios. Lo vemos también en el Padre Nuestro, que es lo primero que pedimos. Y lo que decimos es, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y la primera petición que hacemos es, santificado sea tu nombre. Es decir, Señor, que tu nombre sea santificado siempre, ¿verdad? Vemos también que el nombre de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, los israelitas ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Se referían a Él como aquel que nadie ha visto, como el Señor o el Todopoderoso, ¿verdad? Aquel cuyo nombre es santo o el que es. Y todo por el respeto que sentían al nombre de Dios, ¿verdad? Sí, incluso hay en las Sagradas Escrituras, como tú decís, Jenny, no cualquiera también podía entrar a esa tienda del encuentro en donde los israelitas resguardaban el Arca de la Alianza. Solo algunos sacerdotes podían entrar y, como dice Jenny, era un respeto que ellos tenían hacia las cosas de Dios, y no digamos referirse a Él también. Entonces, esto ya vamos a ir viendo poco a poco. Fíjense que en el numeral 2142 del Catecismo de nuestra Iglesia dice lo siguiente: el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Lo primero que tenemos que tener claro es, como nos lo dice el Catecismo, que el nombre del Señor es santo. ¿Cómo es el nombre de Dios? Lo primero es que es santo. Es santo, ¿verdad? Y nos dice claramente, tenemos que respetar el nombre del Señor. Dice, prescribe respetar el nombre del Señor. Y también hay una parte que me llama mucho la atención, dice, a la virtud de la religión. O sea, cuando mencionamos religión, es que aquí es donde envuelve todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestra religión católica. Absolutamente todo, mis hermanos. Ya vamos a ir viendo adelante, poco a poco, ¿verdad? Pues pequeños ejemplos y fragmentos también en donde quizás muchos de nosotros, como les decía en un principio, cometemos errores. Y dice también este numeral, y regula más particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas, ¿verdad? Muchas veces incluso perdemos el respeto, cuando entramos incluso a la casa del Señor. Pasar frente al sagrario, pasar frente al Santísimo con mucha más razón, ¿verdad? Respetar el hecho de estar en el templo del Señor, estar en su casa, y no digamos lo que ahí hay, desde una banca, o sea, absolutamente todo, mis hermanos, todo eso tiene que ver con este mandamiento, ¿verdad? Fíjense que Santo Tomás de Aquino escribió un libro titulado El Padre Nuestro Comentado, y él amplía las cualidades que tiene también el nombre de Dios, además de ser santo, como nos lo dice el Catecismo. Y él enumera 4 cualidades más del nombre de Dios, y una de ellas es que, en primer lugar, dice, el nombre de Dios es admirable, porque obra maravillas en las criaturas de Dios. Y eso lo vemos en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, en donde nos dice, por eso el Señor dice en el Evangelio, en mi nombre arrojarán los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos,
y si beben un veneno no les hará daño. ¿Cómo en pie? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo empieza? En mi nombre. También nos dice Santo Tomás que el nombre de Dios es amable, y eso nos lo dice en Hechos 4, versículo 12, en donde dice: bajo el cielo, dice San Pedro, se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos también otra cualidad, y es que el nombre de Dios es venerable. Como nos dice Filipenses 2:10, al nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiere decir que en el cielo, por parte de los ángeles y los santos, y en la tierra por parte de los hombres que viven en el mundo, y en el infierno por parte de los condenados que lo hacen por temor. Y la cuarta cualidad nos dice que el nombre de Dios es inefable, porque ninguna lengua es capaz de expresar toda la riqueza que contiene cuando decimos Dios. Dios. ¿Verdad? En el numeral 2143 también nos dice: entre todas las palabras de la revelación hay una singular, que es la revelación de su nombre. Dice: Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. Por eso el nombre del Señor es santo, y el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria, en un silencio de adoración amorosa, y no lo empleará en sus propias palabras, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. ¿Cómo vamos a irrespetar el nombre de Dios siendo Él tan bueno y cariñoso, que nos ha buscado y lo único que quiere es nuestra salvación? Que Él siempre busca nuestra felicidad y nuestro bien. Entonces, ¿cómo le vamos a ofender? Así es. En el segundo bloque vamos a abordar un poco por qué es que Dios nos ha dado este mandamiento, ¿verdad? Él que conoce el presente, el futuro y el pasado, por algo nos dio este mandamiento. Así es que regresamos dentro de una pausa. Mis hermanos, gracias por acompañarnos. Seguimos en nuestro programa Liturgia Viva y estamos abordando el segundo mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. En el primer segmento abordamos los numerales 2142 y 2143 y también pusimos ejemplos, ¿verdad? Pues cómo nosotros podemos irrespetar inconscientemente la palabra o el nombre de Dios. ¿Por qué el nombre de Dios es santo? Y en este segmento vamos a abordar por qué nuestro Señor nos dejó este mandamiento. Y realmente creo que el Señor sabía, ¿verdad?, por qué nos estaba dando este mandamiento. Y si nos vamos a la realidad o al día a día que vivimos, nosotros, los que nos llamamos cristianos, a veces usamos el nombre de Dios como que si fuera moneda corriente. Incluso hasta los que no creen en Dios pronuncian su nombre, ¿verdad? Se ha vuelto muchas veces como una muletilla, a veces hasta como una blasfemia o un chascarrío. Entonces, vamos a ir abordando todas esas frases que a veces decimos en donde incluimos el nombre de Dios y que realmente no debemos hacerlo. A veces en los partidos, por ejemplo, de fútbol o en medio de un asado, a veces tenemos expresiones de Dios mío, se quemó tal cosa. O Dios mío, te comiste el gol. Entonces, hay bien pocas. Nosotros mismos, pues, que nos llamamos cristianos, tenemos poca seriedad al respecto, ¿verdad? Y recordemos que Dios es un Dios celoso y ese celo incluye también su nombre. Y nos podemos poner a pensar, a mí me gustaría que el nombre de mi mamá lo utilizaran para hacer un chiste, y no hablemos que hay chistes vulgares o que hay chistes colorados o que hay chistes santos, no, o sea, a mí no me gustaría que el nombre de mi mamá lo utilizaran para hacer un ridículo, ¿verdad? O para nombrar algo que no es debido. Fíjense que en el numeral 2145
del Catecismo, dice que el fiel cristiano debe dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe, sin ceder al temor. O sea, nosotros tenemos que tener la autoridad para corregir a alguien o para decirle, mi hermano, esto no lo debes decir, no lo debes hacer por esto y por lo otro. Basados, a menos que realmente nosotros vivamos una experiencia de Dios. Porque a veces nosotros decimos, primero Dios tal cosa, Dios mediante va a pasar tal otra. Si realmente nosotros eso lo decimos de manera superficial, estamos faltando al segundo mandamiento. Así es. Pero si de nuestro corazón y por fe, realmente yo estoy diciendo, mira, primero Dios, tú vas a salir bien de esto. Pero si realmente lo siente y lo cree en mi corazón, yo no estoy faltando, así es, ¿verdad? Pero si lo digo solo por decirlo, solo porque ya me acostumbré, o porque no tengo nada que decir. Exactamente, entonces ahí sí estamos faltando a este mandamiento. Dice siempre este numeral, la predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que les comentábamos también en un principio, mis hermanos, cuando este mandamiento tiene que ver en virtud de la religión, de nuestra religión. Dice el numeral 2146 que este mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente de su nombre, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los santos. O sea, muchas veces incluso decimos, le voy a pedir a el santo que usted quiera que te conceda tal cosa, ¿verdad? O lo voy a poner de cabeza, o le voy a llevar eso. O sea, mi hermano, al no respetar también, por desconocer este mandamiento, al no respetar incluso el nombre de un santo, también estamos irrespetando este mandamiento. Y eso lo pasamos por alto también, ¿verdad? Entonces, aquí el catecismo es bien claro en decirnos eso. Todo lo que en virtud de la religión, o sea, todo, mi hermano, absolutamente todo, ¿verdad? En el numeral 2147 dice que las promesas hechas a otro, en nombre de Dios, comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y en cierta manera hacer de Dios un mentiroso. O sea, imagínese la gravedad de esto, mi hermano. Lo que decíamos en un principio, que teníamos esas muletillas o pasamos por alto decir, te juro en el nombre de Dios, o por Dios, y hasta hacemos la señal de la cruz con nuestros dedos y hasta los besamos. O sea, muchos creemos que eso no tiene ninguna importancia, y es todo lo contrario, mis hermanos. El catecismo es bien claro al respecto. A veces tenemos también, generalmente los papás a los hijos, y a veces con estas frases lo que vamos haciendo sin darnos cuenta es creando una imagen de Dios errónea, que muchas veces y en la generalidad afecta el crecimiento de los niños. Por ejemplo, hay una frase típica, ¿verdad? Que los papás le dicen a sus hijos, eso te pasó, Dios te castigó. Ese es castigo de Dios porque no me obedeciste. Estamos comprometiendo el honor del Señor. Estamos comprometiendo la veracidad y la autoridad de Dios. Y vamos haciendo niños, vamos creando niños y haciéndoles creer que Dios los va a castigar por todo, ¿verdad? Y pues eso llega a afectar tanto en una adolescencia, en una adultez, que nos cuesta mucho ir sanando esas heridas que estas frases pueden causar en los niños. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice: si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La blasfemia, mis hermanos, también es otro punto importante, ya que se opone directamente a este mandamiento. Consiste en proferir contra Dios, interior o exteriormente, palabras de odio, de reproche,
de desafío, en injurar a Dios, faltarle al respeto en las expresiones, en abusar del nombre de Dios. Santiago reprueba a los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús que ha sido invocado sobre ellos. Qué bonito esto que dice Santiago, los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ellos. Mis hermanos, el día del bautismo sobre nosotros fue invocado el nombre de Dios, y no es posible que, por ejemplo, lo usemos para blasfemar, y no precisamente de palabra. A veces blasfemamos dándole nombre a chocolates, dándole nombre a moteles, porque hay moteles con nombres de santos. Dándole nombre, qué sé yo, a un lapicero, a un tema de una publicidad. Muchas veces hay publicidades que empiezan con alguna frase de un santo o con alguna imagen o la vestimenta de un sacerdote. Estamos blasfemando las cosas de Dios, no solo su nombre, sino también a todos sus hijos santos, a todos sus hijos sacerdotes. Por ejemplo, cuando a veces despectivamente también decimos el cura, el curita. En muchos países europeos nosotros tuvimos la bendición, no es un país europeo, pero viajamos a Cuba y pudimos ver el testimonio de un sacerdote, ¿verdad? Y él nos comentaba que allá, curita, así lo llaman, el curita. Despectivamente se refieren a ellos. Y estamos faltando a este segundo mandamiento. En la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente: ¿no son ellos quienes hablan mal del precioso nombre que fue invocado sobre ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La prohibición de la blasfemia, mis hermanos, se extiende a las palabras contra la iglesia de Cristo, los santos y las cosas sagradas. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a servidumbre, torturar o dar muerte. El abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave, mis hermanos. Y eso también cuando nosotros usamos, por ejemplo, un rosario o vemos la imagen de un santo y los usamos como amuletos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención en esta JMJ en Panamá. El padre Sam hizo un video en donde les preguntaba a muchos jóvenes sobre los misterios del Santo Rosario. Él iba entrevistando y lastimosamente conocemos más cosas del mundo que realmente lo que a nosotros como católicos tendría que importarnos, ¿verdad? Y nos burlamos, y como dice aquí este numeral 2148 que habla sobre la blasfemia, a mí me impactó muchísimo, porque dice los que blasfeman el hermoso nombre que ha sido invocado sobre ellos, como dice la carta del apóstol Santiago. Y también el abuso del nombre de Dios para cometer un crimen provoca el rechazo de la religión, ¿verdad? Muchas veces incluso nos han inundado con programas de televisión en telenovelas, por ejemplo, en donde usan o hacen personajes de sacerdotes, hacen imágenes también que nos concierne a nuestra Iglesia Católica, y nosotros lo vemos como algo normal, en donde realmente uno se da cuenta pues que eso no es así, ¿verdad? Para cometer un crimen también yo no puedo pedirle a Dios, ¿verdad?, pues que me proteja cuando yo voy a cometer un crimen. Eso es blasfemar contra Él, es sumamente grave. Lo vemos, por ejemplo, en las series a veces de los narcotraficantes, ¿verdad? Que se persignan, se hincan delante de una imagen. Cuando van a asesinar y a ahí alguien, voy, ¿verdad? En nombre de Dios. Ajá. Los terroristas lo hemos vivido, ¿verdad? En el 2011, ¿verdad? En Estados Unidos, que en el nombre de Dios van, estrellan un avión, en el nombre de Dios van y
y violan a mujeres. Tenemos casos en África, las guerras que siguen en Oriente, que todo es en nombre de Dios. O sea, eso no viene de Dios realmente, Así ¿verdad? Es. En el numeral 2149 dice: las palabras malsonantes que emplean el nombre de Dios sin intención de blasfemar son una falta de respeto hacia el Señor. El segundo mandamiento prohíbe también el uso mágico del nombre divino. El nombre de Dios es grande ahí donde se pronuncia con el respeto debido a su grandeza y a su majestad. El nombre de Dios es santo ahí donde se le nombra con veneración y temor de ofenderle. Esto lo decía San Agustín. Dios no hace magia, mis hermanos. La magia no existe. Y muchas veces cuando yo me refería a que andamos un rosario, usamos estas imágenes como amuletos, también transmitimos esa idea errónea de Dios, como que por arte de magia van a suceder las cosas. Y no, cuando Dios actúa por el poder que tiene Él, y son los milagros que nosotros vemos o podemos vivir nosotros también día con día. Pero no es cuestión de magia, y es ahí donde aparecen muchos programas también en donde le leen las cartas, en donde le predicen el futuro, y lo vemos en las imágenes de televisión que tienen imágenes de santos, tienen a la misma Virgen María. Mi hermano, ese es un pecado grave de lo que hacen estas personas, ¿verdad? Entonces, aquí es bien contundente también el catecismo con este tema. Tenemos también la parte del perjurio. Recordemos que el perjurio es hacer una promesa que en ningún momento se tiene la intención de realizarla. Entonces, también estamos comprometiendo la santidad del nombre de Dios, ¿verdad? Como dice en Mateo 5, del 33 al 34, ¿verdad? En el Sermón de la Montaña, Jesús dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Qué grave es, mis hermanos, cuando nosotros en alguna aflicción, en alguna prueba, empezamos a rezar y decimos: Señor, yo te prometo que voy a hacer esta coronilla, yo te prometo que voy a viajar a darte gracias a México, a la Virgen María o a Fátima, Portugal, yo te prometo que cuando tú me... O sea, qué gravedad es prometer algo y no cumplirlo. Ese es un perjurio, mis hermanos, porque si usted realmente, usted no tiene intención de hacer esa promesa, sino que guiado por el temor, por la aflicción de la prueba que está pasando, también estamos faltando a este mandamiento. En Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 13, dice: al Señor tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. O sea, mi hermano, este tema o este segundo mandamiento también prohíbe el juramento en falso. Lo que dice Jenny, ¿verdad? Hacer estos juramentos es hacer una promesa de la que no se tiene intención de cumplir, o que después de haber prometido bajo juramento no la podemos mantener. Por eso es mejor decir no, ¿verdad?, que decir sí y no cumplir. Esto es muy grave también. En el tercer bloque vamos a abordar cómo podemos honrar aún más el nombre de Dios. Porque no solo se trata de evitar todas estas frases, actitudes o acciones que nosotros hacemos, sino que también este mandamiento nos da la bendición también de poder honrarlo, ¿verdad? No es que Dios vaya a hacer más porque lo honremos a través de lo que vamos a ver en el tercer bloque, pero sí es una forma de amarlo más, de reconocer aún más su nombre y que su nombre en nuestros labios realmente tenga ese sentido santo que tuvo desde el inicio de la creación. Amén. Así que regresamos después de la siguiente pausa musical. Regresamos, mis hermanos, a nuestro tercer y último bloque. Hemos abordado
el segundo mandamiento para los que recién nos sintonizan y recién nos escuchan. Estamos abordando el segundo mandamiento, ¿verdad? Y vimos en el primer bloque por qué el nombre de Dios es santo. Hemos abordado muchas frases que decimos en la vida cotidiana que nos llevan a faltar a este mandamiento. Hemos visto también a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, por qué debemos honrarlo, cuáles son los sentimientos que se nos vienen al mencionar el nombre de Dios y cómo no hay ninguna diferencia entre que nosotros veamos que el nombre tenga tanta importancia para nosotros como seres humanos como para Dios, ¿verdad? Y en este bloque también, además, ¿verdad?, podemos nosotros tener actitudes en donde podamos honrar aún más el nombre de Dios. Y una de ellas es la oración. A través de la oración nosotros podemos íntimamente decir: Dios mío, Padre mío, Señor mío. Y estamos seguros que cuando Dios escucha que nosotros le decimos Dios, Padre, su corazón se estremece, porque ¿qué papá no se estremece cuando su hijo le dice papi, papito, papá? Hablábamos que en las primeras etapas de un bebé, la alegría que siente un padre cuando el niño le dice por primera vez papá, pues ese mismo sentimiento de gozo es el que Dios debe sentir, ¿verdad?, cuando nosotros nos referimos a Él como papá. Acordémonos que en la oración no solo mencionamos el nombre de Dios, podemos alabar el nombre de Dios, podemos agradecer, bendecir a Dios, pedirle perdón por nuestras infidelidades y también implorarle por nuestras necesidades. Muchas veces en este punto nosotros nos detenemos o nos cohibimos ante Dios porque queremos decirle palabras bonitas, queremos decirle, no sé, un poema al Señor y no me sale o no sé ni qué decirle. Mi hermano, Dios lo único que quiere es que uno le diga. Si usted quiere decirle cómo se siente, dígaselo. Si usted está triste, si usted está enojado, si usted está defraudado, también eso uno tiene que decírselo al Señor, ¿verdad? Es una forma de honrarlo, no solamente rebuscarme con palabras o decirle cosas que wow, no. Dios es un Dios sencillo, es un Dios que quiere que nosotros así le abramos nuestro corazón, y esa es una humildad de parte nuestra. Y cuando dice Jenny, cuando decimos Señor mío, Padre mío, es cuando nos sale del corazón, como dice el catecismo, en silencio resguardar su nombre y apreciar realmente lo que envuelve decir la palabra de Dios. Ahí es donde Él se hace presente, y como dice mi esposa, el corazón de Él ahí es donde se va a estremecer. ¿Y en qué momentos del día podemos orar? Puede ser que usted al inicio del día no pueda, pero probablemente en su ruta diaria usted va a pasar por una iglesia. En cada iglesia hay una capilla de adoración en donde usted puede ir y tener ese momento de oración. Oramos cuando vamos a misa, oramos cuando estamos en las capillas de adoración, cuando rezamos lentamente el Padre Nuestro, el Ave María. Realmente Dios no espera que hagamos una letanía, ¿verdad?, sino que con nuestro corazón podemos rezar el Padre Nuestro lentamente, disfrutando cada palabra, cada frase que tiene la oración que a usted más le guste. De otra forma, podemos honrar el nombre de Dios es con nuestra palabra, como nos dice San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 17. Todo cuanto hacéis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con nuestra palabra, mis hermanos, nosotros también podemos honrar el nombre de Dios, y también definitivamente lo honramos con nuestra vida. En cada misa, al final de cada misa, el sacerdote siempre dice: vayan y honren a Dios con sus vidas.
que todo lo que hemos escuchado durante la misa vayamos y lo compartamos. Llevamos, los que tienen la bendición de comulgar, llevan el cuerpo y la sangre de Cristo, llevan la presencia de Cristo en ustedes. Entonces el Señor los manda a honrar el nombre de Dios con una vida digna. Fíjense que en el numeral 2157 del Catecismo dice lo siguiente: el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor, que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Y muchas veces hasta eso también lo usamos mal, ¿verdad? El persignarse como un amuleto también. Lo vemos también en artistas, en jugadores que el mundo, en ídolos pues que el mundo crea, y nos quieren transmitir, no sé, una imagen de espiritualidad, quieren transmitirnos una imagen de cercanía con Dios. Pero realmente cuando nosotros sabemos qué es lo que significa hacer eso, mis hermanos, puede cambiar todo en ese momento. Cuando valoramos el tesoro que tenemos al persignarnos, al entregarle ese momento al Señor, todo puede cambiar, porque estamos invocando la presencia de Él. Mis hermanos, a los que somos convertidos y llevamos un camino recorrido, los que empezamos también el recorrido de un camino espiritual, ¿verdad? De hasta llegar a la presencia del Señor, también no seamos ligeros al comprometer el nombre de Dios, porque muchas veces nosotros decimos: en el nombre de Dios tú estás sano. No comprometamos el nombre de Dios, ¿verdad? El mismo mandamiento nos lo dice. O a veces decimos: el Señor me dijo tal cosa. Realmente, antes de decirlo, realmente confirmémoslo. Recordemos que a nosotros se nos enseña que si el Señor nos revela algo a nuestro corazón, debemos confirmarlo. Confirmarlo a través de nuestros pastores o de nuestros ministros, confirmarlo a través de un sacerdote, pero no por emoción, ¿verdad? No por sentimientos que no vienen de Dios, no porque queramos quedar bien, no porque queramos animar a un enfermo. No comprometamos, ¿verdad? La veracidad, la honra y la voluntad que el Señor quiere hacer con la persona a quien se lo queramos decir. Fíjense qué lindo lo que nos dice el Catecismo en el numeral 2158. Nos dice que Dios llama a cada uno por su nombre. Y esto lo vemos en Isaías 43:1 y en Juan 10:3. Y fíjense lo que nos dice: el nombre de todo hombre es sagrado. Carla, tu nombre es sagrado. Marcela, tu nombre es sagrado. Luis, tu nombre es sagrado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado nombre a cada uno. Papás, mujeres que están embarazadas, que están por recibir la bendición de un hijo, oren al Señor por qué nombre quiere el Señor llamar a su bebé. Porque hay nombres, mis hermanos, que yo de veras no sé de dónde los sacan. Quieren quizás imitar a una persona del mundo, a un ídolo del mundo. ¿Qué diferencia es cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos a un hijo Pablo? Cuando el niño venga y le esté más grande: miren, ¿y por qué me pusieron Pablo? Qué lindo sería que sus papás le dijeran: te lo pusimos en honor a San Pablo. ¿Ya? San Pablo, bueno, sabemos todo lo que San Pablo hizo por nuestra iglesia. O el nombre de un santo, por ejemplo, si su hijo se va a llamar Tomás, lea el nombre de Santo Tomás de Aquino, el nombre de Francisco. ¿Ya? Tenemos a un papa que está haciendo historia, tenemos a un santo, San Francisco de Asís, y desde el momento en que usted le da nombre a ese niño, usted ya lo está educando en la fe. Si le pone un nombre que viene de Dios, ¿verdad? Porque si le va a poner
qué sé yo, Britney. O inventamos nombres también. Exactamente. Fíjense que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, el versículo 3 dice: el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz. Él las saca del redil y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando el catecismo nos dice también que tenemos que respetar el nombre, porque el nombre es la imagen de la persona. Me estaba acordando ahora también cuántos chistes hacemos por algunos hermanos que tienen algún impedimento físico, por ejemplo. Hacemos chiste también de algún hermano que por algún accidente o qué sé yo, por alguna enfermedad, ha quedado con alguna discapacidad o nació con algún defecto, ¿verdad? Y nosotros hacemos burla de eso. Mi hermano, usted está ahí respetando el nombre de Dios también porque se está burlando de una criatura de Él. Entonces, esto es muy grave. Este mandamiento exige respeto en señal de la dignidad de la persona que lleva ese nombre y en sí lo que representa esta persona también. Entonces, muchos quizás van a decir, bueno, y entonces no tengo que hacer eso, ¿qué tan estrictos son ustedes? Mi hermano, si usted ama a Dios y sabe reconocer lo que eso significa, va a respetar y va a amar también a su hermano, sea como sea. Sí. Y yo pues vuelvo a insistir a los que van a ser papás y que ya llevan en su vientre a un hijo, una hija o gemelos, trillizos, los que el Señor les esté regalando. Qué lindo sería que si ya pensaron un nombre, reevalúen el nombre que le van a poner, porque al ponerle el nombre de un santo, ustedes ya están asegurándole a su hijo un intercesor en el cielo. Vamos a terminar, mis hermanos, el programa con la lectura del numeral 2159. Dice: el nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios, el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Palabra de Dios. Esto está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Y en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 1 dice: miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos llegado al final, mis hermanos, de nuestro programa. Recordemos que el segundo mandamiento no solo se refiere a hacer mal uso del nombre de Dios, sino también de sus cosas. Llámese cosas la iglesia, los sacerdotes que son sus hijos, diáconos, religiosas, religiosos, generalmente a veces llamamos, es que la monja, ¿verdad? Y lo hacemos de forma despectiva. Estamos faltando a este mandamiento. Que el Señor pues nos haya concedido la luz para poder abrir los ojos y darnos cuenta, ¿verdad?, de cómo utilizamos su nombre cada día, y que nos dé la gracia también de poder reconocer su nombre y la grandeza de su nombre, lo santo que es, cada vez que lo nombramos. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos escuchamos en otro programa de Liturgia Viva. Nos vemos en la próxima.